como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Barrio Sur, República, Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en el que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a la clase de hoy, domingo 20 de septiembre de 2020. La clase de hoy corresponde a Tercer Nefi del 8 al 11. Como saben, Tercer Nefi es el libro donde se encuentra las señales sobre el nacimiento, la muerte y resurrección y el ministerio de Jesucristo aquí en las Américas, por lo cual es muy importante que podamos estudiar la clase de hoy, así también como dejarlos siempre invitados a que lean especialmente y con mucho espíritu de oración el libro de Tercer Nefi, donde vamos a poder aprender sobre el ministerio del Señor que vino acá a las Américas personalmente. Y por lo mismo los voy a dejar con un video introductorio que tenía que ver con la clase de la semana pasada sobre las señales del nacimiento de Jesucristo. Capítulo 41. Las señales del nacimiento de Cristo. Nefi, el hijo de Elamán, entregó los registros sagrados y las escrituras a su hijo mayor, Nefi. Los nefitas vieron grandes señales y milagros que los profetas habían dicho que ocurrirían antes del nacimiento de Jesucristo. Pero algunos nefitas decían que el tiempo del nacimiento de Jesús ya había pasado. Se burlaron de aquellos que aún creían en las profecías de Samuel, el lamanita. Las personas que creían en Jesucristo y en los profetas se pusieron tristes al pensar que tal vez algo impidiera que se llegaran a cumplir las profecías. La gente esperaba fielmente la noche sin obscuridad, que era la señal de que Jesucristo habría nacido. Los que no creían en Jesucristo fijaron un día en el que matarían a los creyentes si la señal no se cumplía. Nefi se afligió a causa de la iniquidad de aquellos que no creían en el Salvador. Nefi oró todo el día por las personas que iban a perder la vida. El Señor consoló a Nefi y le dijo que esa noche no habría oscuridad. Jesús nacería al día siguiente en Belén. Esa noche el sol se puso, pero no oscureció. La señal del nacimiento de Jesucristo había llegado. La gente se asombró. Aquellos que tenían pensado matar a los creyentes cayeron a tierra como si estuvieran muertos. Tuvieron miedo porque habían sido inicuos. Ahora sabían que el Salvador nacería y que las palabras de los profetas eran verdaderas. No hubo obscuridad durante toda la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la gente sabía que Jesucristo nacería ese día. Las profecías se habían cumplido. En el cielo apareció una estrella nueva, tal como lo habían predicho los profetas. Satanás aún trató de hacer que las personas no creyeran las señales que habían visto, pero la mayoría creyó. Nefi y otros líderes de la iglesia bautizaron a todos los que creyeron y se arrepintieron. Hubo alegres nuevas en la tierra por motivo de que las palabras de los profetas se habían cumplido. Jesucristo había nacido. En contraposición a lo que pudimos ver en el video, en Tercer Nefi 8 y parte del 9 vamos a leer, y les voy a pedir que lo hagan ustedes porque quiero saltármelo para darle importancia a la doctrina que se enseña en los demás capítulos. Quiero que por favor lean con atención y vean cuáles fueron las señales específicas de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto. Se lo resumo rápidamente y con eso me apoyo en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver un mapa que tiene que ver con posibles lugares del Libro de Mormón y quiero que le pongan atención a la parte de abajo donde dice que estos lugares que están marcados en el mapa están basados en evidencia interna, que en ningún caso deben tratar de hacerlos compatibles con mapas actuales. De hecho, les paso el dato, si lo leen con atención, en Tercer Nefi 8 y en parte del 9 se menciona que la Tierra cambió geográficamente y tuvo grandes cambios, entonces muy probablemente lo que vemos acá no se ajusta mucho a los mapas actuales. Dicho todo esto, aquí podemos ver en el mapa cómo se marca grandemente con 3X, por lo menos 3 grandes de las ciudades que fueron destruidas, en particular la ciudad de Sanaembla, la ciudad de Moroni y más abajo la ciudad de Jerusalén. Todo esto en las Américas, obviamente, para que nos vayamos haciendo una idea de que al menos en Tercer Nefi 8 solamente se mencionan las señales de destrucción que pasaron cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y que eso también repercutió en toda la tierra. De hecho, en la misma Biblia dice de que la tierra entera tembló, y no solamente se refería a la tierra de la zona donde Jesucristo estaba siendo crucificado, sino que literalmente todo el planeta pasó por grandes
desastres naturales que los pueden leer con atención en tercer Nefi 8 y parte del 9. A continuación, por lo mismo, les voy a pedir que vayan preparando sus escrituras para tercer Nefi 9 desde el 13 en adelante. Como les comenté, vamos a ir rápidamente al capítulo 9 de tercer Nefi, donde podemos ver cómo Jesucristo, y lo vamos a leer en el encabezado, dice textualmente: en medio de las tinieblas la voz de Cristo proclama la destrucción de muchas personas y ciudades por motivo de sus iniquidades. Cristo también proclama su divinidad y anuncia que la ley de Moisés se ha cumplido e invita a los hombres a venir a él y ser salvos. Aproximadamente 34 después de Cristo. Como saben, el Señor Jesucristo fue crucificado aproximadamente entre los 33 y 34 años de su vida en la tierra. Entonces esto se ajusta perfectamente al momento en el que el Señor Jesucristo es crucificado y viene a las Américas durante los días en que estuvo en ausencia, durante su muerte física allá en Jerusalén. Vamos desde el 13 hasta el 17. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos sois, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos y los míos no me recibieron. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Quiero parar ahí porque les voy a pedir de que busquen alternativamente en Moisés 5 al 8 cómo el Señor nos explicaba cuál era la ley de Moisés. Y aquí voy a entrar en un resumen muy interpretativo de lo que era la ley de Moisés. Como ustedes sabían, la ley de Moisés se estableció incluso en los tiempos de Adán y Eva, donde se les decía a las tribus de Israel de que debían ofrecer un sacrificio, que el sacrificio era básicamente las primicias de sus rebaños, o sea, el cabrito, la oveja de mejor calidad, la mejor criada, la de mejor templanza, la de mejores características debía ser sacrificado en nombre de Jesucristo y de Jehová, para que el Señor pudiera ver hasta qué punto la fidelidad de los hombres era tal. Se les pedía de que sacrificaran lo mejor de su trabajo, básicamente, para que el Señor estuviera contento. Por ende, les voy a dejar acá referido Moisés 5 al 8, con lo cual vamos a ir viendo, mientras les doy tiempo para buscarlo, de qué se trata esto. Como dice Moisés 5 del 5 al 8, y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de su rebaño como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y les dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieses en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Acá, como les comentaba, se pueden dar cuenta de que el Señor ya estaba explicando, mucho antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de que la muerte era necesario para entender cómo iba a ser el sacrificio del unigénito del Padre. Como leíamos hasta el 17, el Señor en tercer Nefi 9, 17, lo dice al final: la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Por lo mismo, porque el Señor llegó a cumplir la última muerte, la más importante, y todas las demás muertes que se hicieron por sacrificio, en especial de las primicias de los rebaños, eran solamente interpretativas y sobre todo eran muy simbólicas. Por lo mismo, los voy a invitar a que sigamos leyendo en tercer Nefi 9, esta vez desde el 18 al 22. Dice: yo soy la luz y la vida del mundo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
y vosotros ya no me ofreceréis más derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y aquí muy importante el 20. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Y así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Sigamos con el 21 y el 22. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniera a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. La interpretación aquí es muy simple. Como el Señor con su sacrificio ya había puesto fin a la ley de Moisés, el Señor dijo: hasta acá llegan los sacrificios y los holocaustos, ya no es necesario, porque si lo hacen yo no los voy a aceptar como un sacrificio válido. El sacrificio que yo les pido en cambio es un corazón quebrantado y un espíritu contrito, que son la base para que nosotros podamos sentir un arrepentimiento real. Les quiero poner un antecedente. En Tercer Nefi 8 y parte de los primeros 15 versículos de Tercer Nefi 9, pudimos ver cómo el Señor destruía muchas ciudades de los nefitas y de los lamanitas, y no solamente lo hizo porque fue un efecto natural de las desgracias climáticas que pasaron por la muerte de Jesucristo, que aparecen, lo reitero, aparecen en la Biblia, sino que también porque el Señor, mediante la destrucción de esos pueblos, se aseguró de limpiar la tierra en la cual Jesucristo iba a venir. Porque como ustedes saben, en la Escritura dice: nada impuro puede morar en la presencia de Dios, y con Jesucristo es exactamente lo mismo. Entonces el Señor y Jesucristo solamente depuraron los pueblos nefitas y quedó solamente la gente justa. Y por gente justa no estamos hablando necesariamente de personas que ya estaban salvas, sino que de personas que, y de hecho lo dice en Tercer Nefi 8 y en Tercer Nefi 9, personas que no atentaron contra los profetas, personas que intentaron ser justos la mayor parte de su vida, personas que sufrieron, que lo pasaron mal, pero que siguieron siendo personas fieles al Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo importante, porque mediante esa humildad de corazón, mediante esa devoción al Evangelio del Señor, es que el Señor aquí demostró físicamente cómo los iba a salvar, y también de una manera simbólica, explicando cómo a futuro el Señor nos iba a permitir ser salvos. ¿Cómo? Teniendo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y de hecho lo dice en el 22, y el que se arrepiente y viene a mí como niño, yo lo recibiré, porque de ellos, de los niños, es el reino de Dios. Y por ellos he dado mi vida, dice en el 22, y la he vuelto a tomar. Así pues, el llamado es a arrepentirse y venir a Él, vosotros, dice, extremos de la tierra, y sed salvos. Les pido que vayan preparando desde ya sus escrituras en Tercer Nefi 10 para que sigamos la lectura. Después de todas las catástrofes y calamidades de Tercer Nefi 8 y parte del 9, vamos a ir al 10, y menciono esto porque en el encabezado vamos a ir haciéndonos una idea del contexto que había pasado justo después de las catástrofes naturales que significaron la destrucción de muchas ciudades, sobre todo ciudades capitales muy grandes e importantes del pueblo de los nefitas. Vamos en el encabezado del capítulo 10. Reina el silencio en la tierra durante muchas horas. La voz de Cristo promete juntar a los de su pueblo, así como la gallina junta a sus polluelas. La parte más justa del pueblo es preservada, aproximadamente 34 a 35 después de Cristo. Vamos del 1 al 10. Y aquí aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello, y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por espacio de muchas horas. Y aconteció que de nuevo una voz llegó al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ello, que decía: oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois descendientes de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído? Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén.
así como vosotros los que habéis caído. Sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Desde el 6. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Y sucedió que después que la gente hubo oído estas palabras, he aquí empezaron a llorar y a gemir otra vez por las pérdidas de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días, y era la mañana, y se disipó la oscuridad sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos, y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanza, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Como pudimos ver ahí, como pudimos leer ahí, las palabras del Señor, después de que volvió el silencio, de que se anduvieron calmando un poco las cosas, fueron bastante fuertes. Simplemente fue un llamado de atención muy grande a todas las personas que de hecho les dice que el Señor los preservó solamente porque eran justos. Pero el Señor les hace un llamado muy importante, les dice que así como la gallina junta sus polluelos para protegerlos, él muchas veces anteriormente había querido hacer eso y nosotros no quisimos, el pueblo de los nefitas no quisieron, y ese es el llamado que tenemos ahora. ¿Cuántas veces se nos dice a nosotros que nos arrepintamos para ser salvos, para que el Señor nos proteja, y a veces no lo hacemos? Y por lo mismo, una vez que el Señor les dijo todo esto, simplemente la gente se volvió a espantar y asustar y a lamentar por la gente que había muerto, tanto por sus familiares y seres queridos y también como por sus amigos. Y es aquí donde les quiero pedir que vayan preparándose para el capítulo 11, que es probablemente uno de los capítulos más importantes de Tercer Nefi, donde vamos a ver cómo el Señor se aparece a los nefitas y cuáles son las enseñanzas que deja con su sola llegada. Y llegamos por fin a los capítulos más importantes de Tercer Nefi, que parten desde el 11, y de hecho, para no meterle de mi propia cosecha, les voy a leer el encabezado que viene incluso antes de la descripción del capítulo. Jesucristo se manifestó a los del pueblo de Nefi mientras se hallaba reunida la multitud de la tierra de abundancia, y les ministró, y de esta manera se les manifestó. Comprende los capítulos del 11 al 26. Esta primera parte ya nos indica que desde el capítulo 11 hasta el 26 de Tercer Nefi podemos encontrar el ministerio completo de Jesucristo en las Américas como persona viva y persona sobre todo presencial. Lo anterior que habíamos leído y aprendido durante el desarrollo de esta clase tenía que ver con que la gente escuchó desde el cielo la voz de Jesucristo, pero no necesariamente lo estaban viendo. Y aquí ya podemos, y les voy a pedir que pongan mucha atención porque el capítulo 11 vamos a leer bastantes versículos, algunos saltados. Vamos del 1 al 3. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Vamos aquí desde el 7. Y que yo creo que esto les va a hacer eco a muchas personas que han leído sobre todo Doctrinas y Convenios y la historia de la Iglesia. En el 7, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Solo para aclarar, esto lo está diciendo directamente el Señor. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo, y he aquí vieron un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo:
He aquí, yo soy Jesucristo de que los profetas testificaron que vendría al mundo. He aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. En el 7 podemos ver perfectamente la presentación que hizo nuestro Señor Dios sobre su Hijo. Si no para quienes no han hecho todavía la correlación, es una presentación idéntica a cómo se le presentó a José Smith. Se le presentaron lo que él creía que eran dos ángeles, pero que después él pudo verificar que eran Dios y Jesucristo con exactamente la misma presentación. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. La gente vio cómo llegaba una persona que ellos pensaron que era un ángel, pero después en el 10 se presenta directamente diciendo yo soy Jesucristo, a quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Entonces aquí ya vemos cómo Jesucristo se les aparece a los habitantes de las Américas que estaban en el templo de la tierra de abundancia, muy probablemente todos reunidos, decía, y maravillándose de los cambios que habían podido verificar, pero probablemente porque toda la gente, por el miedo que sintió anteriormente a los desastres, simplemente se fueron al lugar más seguro y donde sabían que podían encontrar un poco de paz espiritual. Sigamos más adelante del 18 al 27. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. Y se levantó Nefi, y se acercó y se inclinó ante el Señor, y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo, te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar, y les dijo, de esta manera bautizaréis, y no habrá disputa entre vosotros. De cierto os digo, que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras, y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque aquí de cierto os digo que el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno, y yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Acá podemos ver cómo el Señor Jesucristo instaura la primera doctrina muy importante, y por eso es que quiero que nos detengamos en particular en la última parte del 22. Dice, de esta manera bautizaréis y no habrá disputa entre vosotros. Para quienes han leído con atención el libro de Mormón, se pueden dar cuenta que muchos profetas o pseudoprofetas, o al menos personas que habían estudiado mucho las escrituras, se aprovecharon de este conocimiento para reinterpretar muchas doctrinas, en este caso un procedimiento directamente, como lo explica el Señor, que nosotros llamamos como, en este caso es una ordenanza que el Señor nos explica claramente cómo se debe hacer, y lo menciona de esta forma, y no habrá disputa entre vosotros, y después da una descripción muy clara que nosotros la conocemos bien, porque como miembros de la iglesia nosotros sabemos que el bautismo por inmersión es la forma en que el Señor Jesucristo enseñó que se debe hacer, y que lo podemos confirmar también en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Por lo mismo, y esto es importante, aquí ya comenzamos directamente, el Señor sin perder mucho tiempo nos vino a enseñar sobre la primera doctrina del Evangelio y de cómo se debe hacer en este caso el bautismo, mencionando claramente que primero las personas tienen que pasar por un proceso de arrepentimiento para después poder ser bautizados si es que lo desean. Sigamos más adelante en el 32 al 36. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado, y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no cree en mí ni sea bautizado, será condenado. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella, y quien en mí cree,
también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Acá vemos qué es lo que pasa después de que nos bautizamos. Dice claramente que la doctrina, que es el que nos fue entregada, da testimonio sobre el Padre, por cuanto nos bautizamos a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que sabemos que es la tercera parte, igual de importante en la Trinidad, nos testifica con fuego, o sea, con un calor interno, de que el bautismo a través de Jesucristo testifica directamente sobre Dios. Y es importante que entendamos de que el bautismo no solamente termina cuando salimos del agua, sino que también, para quienes somos miembros de la iglesia, sabemos de que hay un paso posterior, que es la recepción del Espíritu Santo, que nos va a permitir confirmar estas cosas. Entonces aquí el Señor ya nos está enseñando la otra parte muy importante de la doctrina del bautismo, que viene precedida por la doctrina del arrepentimiento. Y acá saltado el 39 y el 41. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán entre ellos. Y en el 41 al final, por tanto, ir a este pueblo y declararle las palabras de que he hablado hasta los extremos de la tierra. Acá reitero y retomo lo que había dicho. Muchos profetas, muchos conocedores de la ley se desviaron de las enseñanzas del Señor, y no solamente se desviaron ellos, sino que buscaron desviar a otras personas para provecho personal. Y por eso es que el Señor viene a aclarar aquí directamente cómo es la ordenanza propiamente tal del bautismo, enseñando claramente cómo se debe hacer y cuáles son los pasos posteriores. ¿Por qué? Porque probablemente, y de hecho quienes hayan leído el libro de Mormón con un poco de atención o hayan investigado un poco más, van a haber aprendido de que muchas doctrinas muchas ordenanzas incluso fueron cambiadas y modificadas a la conveniencia de ciertas personas. Entonces probablemente la ordenanza propiamente tal del bautismo no estaba siendo llevada a cabo como correspondía, o al menos no como el Señor pretendía que fuera después de que Él hiciera el sacrificio que ya sabemos que hizo. Y por eso es que el Señor dice: quienes edifican sobre esta doctrina, sobre la doctrina que Él está enseñando, edifican sobre piedra. Para quienes no sepan a qué se refiere esto, los invito a leer Mateo 16, en el cual el Señor enseña de que quienes construyen sobre roca, sobre un cimiento firme, sin importar lo que pase, la casa va a pasar por dificultades, pero no se va a caer. De hecho, en el 40, para quienes quieren leerlo, de tercer Nefi 11, pone la otra contraposición, que quienes construyen en arena, la arena se sacude fácilmente y por ende no es un cimiento fuerte para construir ahí. Entonces cualquier doctrina, cualquier cosa que se cimiente sobre arena va a caer tan fácilmente a la primera dificultad. Y por lo mismo, hermanos, quiero dejarlos hasta acá con la lectura, porque como les comentaba y dice al comienzo del tercer Nefi 11, la manifestación de Jesucristo al pueblo de Nefi comprende de los capítulos del 11 al 26. Es muy importante, y es el llamado que quiero dejarlo, que ustedes se den el tiempo de leer cada capítulo con un espíritu de oración, que se preparen y que puedan ir leyendo a medida que puedan, con mucho detalle, investiguen las cosas que no sepan, porque la doctrina que se enseña acá es la doctrina por la cual estamos aquí. El libro de Mormón existe como un testimonio de Jesucristo en las Américas, y ese ministerio personal que hizo el Señor solamente consta en estos capítulos. Todo lo demás fue enseñado por profetas, todo lo demás fue enseñado por otros siervos muy fieles, pero la enseñanza y doctrina de Jesucristo la podemos encontrar en los capítulos del 11 al 26. Hermanos, y muy especialmente jóvenes quienes hayan llegado hasta esta parte del video, les agradezco como siempre su atención, el hecho de que se hayan conectado. Y por lo mismo los quiero dejar con el siguiente sentimiento: por favor, estudien con espíritu de oración y preparen el lugar donde estudien, donde puedan seguir leyendo Tercer Nefi desde el capítulo 11 hasta el capítulo 26. Ahí vamos a encontrar la doctrina que el Señor nos enseña directamente aquí en las Américas, a quienes son nuestros antepasados directos. Sin importar el país de donde estemos o el país donde vengamos en Latinoamérica, todos somos descendientes de los mismos nefitas y lamanitas que encontramos, y que leemos y estudiamos y vemos que tienen disputas internas
muy probablemente como nosotros también las tenemos, pero el Espíritu del Señor Jesucristo siempre es el mismo. Si nos arrepentimos, si vamos todos al Señor, el Señor nos va a recibir sin ningún problema. Todos somos hermanos y lo importante de esto, sobre todo en estos tiempos de fiestas patrias, donde nos ensalzamos de un espíritu republicano, por sentirnos felices de vivir en un país donde vivimos tranquilos, a pesar de todas las dificultades, de todos los defectos que podamos tener. Qué importante es poder contar con la bendición del Señor en un país donde estamos tranquilos, podemos adorarlo y podemos aprender sobre estas cosas. Agradezcámosle siempre al Señor que tenemos disponible este Evangelio, que hay personas que se encargan de ordenarlo para nosotros, para que podamos estudiarlo bien, que tenemos disponible tanto en nuestra escritura física como en nuestros aparatos digitales, estas escrituras disponibles para nosotros, que la palabra del Señor está siempre disponible ahí y siempre está para nosotros. Quiero dejarlos con un profundo sentimiento de agradecimiento hacia el Señor porque podemos leer estas cosas, podemos aprender y podemos sobre todo tratar de llevar nuestra vida mejor para que nuestro proceso de conversión hacia el Evangelio sea completo. Los quiero dejar con este profundo testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. La próxima clase corresponde a tercer Nefi 20 al 26, y acá ya nos saltamos directamente hasta el 18 de octubre. ¿Por qué? Porque en la primera semana de octubre toca la conferencia general. Entonces, como saben, ese sábado y domingo tenemos que estar abocados a ver las conferencias a través de los distintos canales digitales que se nos proponen y que se nos disponen para nosotros. Y por lo mismo la clase ya se salta hasta el tercer domingo de octubre. En estas clases vamos a terminar de leer el Ministerio de Jesucristo en las Américas y es importante, y les pido por favor que lo estudien previamente para que el estudio en conjunto entre ustedes y yo sea mucho más efectivo.